En el libro de Mateo, capítulo 19. Mateo 19. Y vamos a leer del 16 en adelante. Mateo 19, del 16 en adelante. Les he pedido a Dios que me ayude a no quejarme más. Le he pedido a Dios no pararme aquí al frente a quejarme, a decir cosas que no edifican, que si pasó aquello que pase. Estoy peleando contra algo que a mí no me toca. Estoy quejándome por cosas que no valen la pena. Así que les digo que hagan de las de él. Yo sé que mi Cristo también va a ser de las de él. Así que el desánimo, que se vaya. Y que Dios me dé la fortaleza, el ánimo. Que si yo veo aquí 6 o 7 personas, a esas 6 o 7 personas que yo les predique como si estuvieran todos. Amén. Y que traigan la palabra de Dios tal como Dios me la dé. Aleluya. Así que estoy moldeándome, estoy aprendiendo. Gloria a Dios. Y usted dígale a su hermano lo que dijo Mari ahorita. Eso no es para ti, como dicen otras personas. Dígale que eso es para mí. Y usted diga, Dios habló a mi vida. Es que salga de aquí en este día y diga que Dios no le habló, hermano. Bendito. Dios está hablando mi vida y me va a seguir hablando. Dice la palabra del Señor. Capítulo 19, versículo 13. Entonces le fueron presentados 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno, solo uno. Jesucristo está diciendo esto. Solo uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Ahora vamos a ver qué le contesta el joven. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, ¿qué le está citando el Señor? La palabra. Jesús todo se basaba bajo la palabra, haciendo la voluntad del Padre. ¿Qué le está citando el Señor? Ahora viene el joven y le dijo, ¿cómo le contesta? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? El que diga que no le falta nada, mira. ¿Qué más me falta? Dios siempre te va a decir que algo te va a faltar. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, maduro, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y después le dijo, no tan solamente, después le dijo, ven y sígueme. También lo llamó. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Si Dios le habló bien, no le faltó respeto. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, cuando el Señor hablaba, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, escuchen bien esto, escudriñen que ese versículo 25, porque eso encierra mucho. Se lo voy a leer bien lento. ¿Quiénes son los que le dijeron esto? Sus discípulos. ¿Escogidos por quién? Por Jesús. Y si tenía discípulos era porque él era maestro. Ok, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo,
¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para con Dios todo es posible. Y entonces respondiendo Pedro le dijo, este otro texto, dramatícelo, márquelo. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros, no está hablando, él no está diciendo, he aquí yo, no, está hablando de todo. He aquí nosotros lo hemos dejado todo. Y todo es todo. Y te hemos ¿qué? Seguido. ¿Qué pues tendremos? En forma de pregunta. Lo hemos dejado todo. ¿Y qué nos va a dar a cambio? Ok. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, vosotros, le está hablando a ellos mismos, que me habéis seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado, escuchen, cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, ¿ah? Pero por causa de qué? Por causa de mi nombre. Aquí quiero que se aguante. Y lo que estoy diciendo está en la palabra. Márquelo también, que escudriñar. Por causa de qué? De mi nombre. Recibirán. También hay una parte de la palabra que dice, el diablo va a tener que devolverte el doble que tiene. Pero mira lo que dice Jesús. Por usted haberlo dejado todo y seguirme, van a recibir ¿cuántas veces? 100. Recibirán 100 veces más. Y esas 100 veces más, ¿dónde es? Es aquí en la tierra. Porque mira lo que dice después. Y después, en otras palabras, heredarán la vida eterna. O sea, voy a recibir 100 veces más aquí en la tierra por yo haber dejado todo y seguir a Cristo. Más después lo que le leí antes, donde ellos se iban a sentar sobre 12 tronos. Casi nada. Sobre 12 tronos. Fíjate que en un momento dado una madre viene y le dice, quiero que mi hijo y el otro hijo se sienten, uno a la derecha y uno a la izquierda, y dice, no, eso no me toca a mí. Ahora él dice, se van a sentar ustedes sobre 12 tronos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y después dice, pero muchos serán ¿qué? Postreros, y otros postreros serán primeros. Hasta aquí la poderosa palabra de Dios. Ya oraron. Vamos a la palabra. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios es clara, hermano. Es clara. La palabra de Dios es clara. Y nosotros tenemos conocimiento. Y cada día necesitamos, por eso cuando usted va a llorar, el Señor dame más. Y necesitamos tener más conocimiento todavía. Pero no es tener tanto conocimiento y yo no hacer nada. La palabra de Dios dice que cuando Jesucristo, después que había tenido aquella lucha contra el enemigo allá en el desierto, dice la palabra que el enemigo se fue y lo dejó por un tiempo. Pero en ese tiempo, acuérdense que más tarde Él le dice a los discípulos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también tengo que trabajar. Y hay que trabajar mientras el día dura. Así que va y se va por todas las orillas del mar, por diferentes sitios, y le dice, dejen lo que están haciendo y yo os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Mucha gente dice que los discípulos del Señor eran pobres, y aquí no me estoy basando del montón de dinero, no, pero si hay que decir una verdad, hay que decirla. Ninguno de los discípulos del Señor eran gente pobre. Ninguno de ellos eran vagos. Dios nos llama vagos. La palabra de Dios dice que cada uno de ellos tenían y eran hasta empresarios. Pedro, ¿cuántas embarcaciones? Mire que tenía una embarcación para aquel entonces, tenía que tener dinero. Los demás tenían que pescar de orilla.
¿Por qué el Señor le dice, júntate en la barca y después le dice, boga mal adentro? ¿En dónde? En su embarcación. Así que, por eso Pedro mismo dice, nosotros, se para en medio de ellos, nosotros lo hemos dejado todo por causa de tu nombre. No es fácil una persona que está bien, con buenas posesiones, que no le falta nada, que tiene una buena compañía, tiene buenos empleados, hay buen dinero. No es fácil que el Señor venga y se le acerque y le dice, vas a tener, con el mismo trabajo que montaste tu compañía, vas a tener que dejarlo todo para seguirme. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Y a cada uno de ellos tenía su profesión. Créeme que cada uno de ellos en la historia, si usted va a ver, cada uno de ellos ejercían algo. Y cuando le dice a Pedro, sígueme, a todos los demás, ustedes ven que ninguno pusieron pretexto. A Jesús lo conocemos en la palabra de Dios. En todo momento que los discípulos, ¿cómo le llaman? Y la multitud, maestro. ¿Verdad que le dicen maestro? A Jesús lo podían llamar pastores, lo podían llamar evangelista, apóstol, como sea. El único reconocimiento que Jesús aceptó fue que cuando le preguntaron que si era rabí, él les dijo, es verdad, soy maestro. Por eso él dijo, porque yo no he venido para que me sirvan, sino que yo he venido ¿para qué? Para servirle. Por eso el Señor necesitaba un buen equipo. Y todas las iglesias necesitan ¿qué? Un buen equipo. Las iglesias necesitan ¿qué? Que hayan personas al lado de ese maestro o ese ministro para poder levantar esa congregación y llevarla por un buen camino, y sobre todo no para enriquecerse uno, sino para que todos seamos enriquecidos en todo, dice la palabra de Dios. Y sobre todo, ¿para qué? Para que nosotros anunciemos de lo que es el reino de los cielos. Ustedes saben lo que es el reino de los cielos. Esto no es tan solamente yo predicar, venir la persona al frente, repetir las palabras, esté a Cristo, sí, tengo que hacerlo porque es bíblico. Pero ahí no se termina todo. Ahora es que viene, después que yo hice eso, ahora es que viene la batalla fuerte. Ellos dejaron la pesca, dejaron todo. Ahora mira, por seguir a Jesús, todo lo que le esperaba. Ustedes saben por todas las situaciones que ellos pasaron. Ahora en medio de todos los demás, el Señor le está hablando y le está hablando un rico. Ahora, ¿por qué a ellos les chocó tanto esa pregunta? Él les dijo, por eso es imposible que un rico entre al reino de los cielos. No es pecado no ser rico. Es que lo que yo tenga se apodere de mí, y eso me quita a mí el lugar de Dios, el lugar de la bendición de Dios, la adoración a Dios, el venir menos a los servicios, el ser más puntual con Dios, el ser más eficiente en la iglesia, ver las cosas con más seriedad. Todo eso, hermano, es que por eso dice la palabra, Jesús en otra ocasión dijo, todo el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cuando el Señor los llamó, ustedes saben que antes el maestro era bien importante para el tiempo, para aquel tiempo y para el tiempo de la ley. Un maestro no era cualquier persona. Un maestro era una persona bien distinguida, que en medio del público las personas lo aplaudían. Era una persona bien respetuosa, era una persona de orden. La gente sabía que saber de la palabra, tener conocimiento, por eso es que la gente, los que habían, a veces peleaban por estar cerca del maestro. Por eso él dijo, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. O sea, Dios, la salvación es para todo el mundo. Pero dentro de todos esos discípulos que ustedes ven hoy en día, que han escuchado la palabra de Dios, pocos son los que nos mantenemos en los caminos del Señor. Pocos son los que queremos hacer la voluntad de Dios. Usted sabe que el maestro, especialmente el niño, tenía que tener aproximadamente entre 2 a 13 años para empezar a escuchar la palabra del Señor. Entonces le enseñaban los primeros libros de la Biblia, se lo tenían que saber de memoria, desde Génesis hasta Deuteronomio. Luego después, desde ahí hasta Malaquía. Y esto era de memoria, hermano. No escribía. Esto era chola, cabeza nada más. Después es que ellos iban escribiendo. Mientras tanto iban reteniendo. Y si el maestro volvía y les repetía, volvían ellos y escribían. Ellos no dejaban caer ni una palabra al suelo. Y con todo temor escuchaban. Por eso cuando Jesús hablaba, ellos sabían que era el maestro. Mientras tanto todavía no lo querían recibir como un salvador, como el Mesías.
sino como maestro. La mayor parte ustedes buscan maestro. Los discípulos se le acercan maestro. Lo mismo pasa, hermano, cuando usted ve a una persona de autoridad. Por ejemplo, Ángel puede hablar de autoridad porque él tiene una compañía y él tiene sus empleados. Él sabe lo que es autoridad. Y los empleados que él tenga se le van a acercar a él, no con poca vergüenza, sino que se le van a acercar a él como que él es su jefe y se le van a acercar a él con autoridad. Y cuando él los llama, ellos no van a él riéndose, esto es lo que me quiere. No, ellos van con seriedad porque ese es su jefe y ese es el que le paga. Así que Jesús, antes de venir, eran los discípulos que escogían a su maestro, pero cuando Jesús llegó, las cosas cambiaron. Entonces era Jesús que escogía a sus discípulos. Así que muchos son los llamados. Pueden haber muchos escuchando la palabra de Dios. Muchos. Ustedes pueden ver muchas iglesias. Ustedes pueden ver muchos concilios. Pero la palabra dice que para ser discípulos, pocos son los escogidos. ¿Por qué pocos son los escogidos? Porque cuando se estudia la palabra del Señor, para ser un discípulo, que lo vamos a seguir tocando después, tema, un discípulo no era cualquier persona. Y sabe, la responsabilidad de un discípulo, tan pronto se le entregaba un joven, a un maestro, a un rabino, ese venía a ser como si fuera su padre. No tan solamente venía a ser su padre, sino que él les enseñaba todo de lo que era. Acuérdate, cuando se habla de la palabra, se refiere al Antiguo Testamento. Empezaba a enseñarles de lo que era la Torah, la ley, lo que era la palabra de Dios, los mandamientos. Por eso este rico, Jesús le está hablando de algo que él sabía y le dice, estos son los mandamientos. ¿Y cómo le contesta el joven rico? El joven rico le contesta, todo esto lo he guardado desde mi niñez. O sea, yo también desde pequeño he escuchado la palabra, me he mantenido. Todo esto lo he guardado. Y con todo y con eso Jesús se le queda mirando y le dice, pero una cosa te falta. Pero una cosa te falta. Y a nosotros siempre nos van a faltar muchas cosas en nuestra vida cristiana. Siempre. Más conocimiento, más sometimiento. Créeme, hermano, aún el apóstol Pablo en una cierta ocasión dijo, no pretendo haber alcanzado todo. O sea, él no lo había alcanzado todo. Él hubiese querido llegar más allá de sus límites. Él hubiera querido hacer otras cosas más, pero no. Y él decía, porque se me ha dado un aguijón en mi carne para que me abofetee. Y le he orado 3 veces al Señor que me quite esto. Y el Señor me ha dicho, bástate de mi gracia, porque yo me perfecciono en tus debilidades. Y vuelvo y le pido, el Señor le dice, no, te lo voy a quitar. Así que hubieron muchas cosas que quizás él no pudo ejercer, pero él sembró la palabra. Alguien más después del camino iba a continuar. Alguien más después iba a seguir con toda la palabra que Dios le había revelado. Por eso el Señor escoge a estos 12 discípulos. Y según los va escogiendo y lo van siguiendo, dice la palabra del Señor que empieza el ¿qué? Empieza él a predicar, empieza él a enseñar, empieza él a sanar y los discípulos van escuchando, van mirando, van observando. Lo mismo pasa en las iglesias. Está el pastor, la pastora, están la autoridad o lo que sea, están al frente. Y nosotros vamos escuchando, vamos atesorando, vamos recibiendo la palabra de Dios. Ahí, en todo momento. Usted sabía que un discípulo, cuando se hacía ya discípulo de un maestro, era para siempre. Usted sabía que el discípulo estaba en todo momento. Por eso ustedes ven a un Eliseo que no soltó a Elías, y siempre le he hablado de este tema, que no soltó a Elías hasta el día de su separación. En todo momento, el discípulo está ahí pendiente a lo que dice el maestro. Y ¿sabe qué, hermano? Si en un momento dado venía el maestro y le decía algo, y el discípulo se levantaba para tratar de corregirlo, el maestro volvía y se lo repetía, y el discípulo, aunque no le gustara, se lo tenía que tragar, lo echaba a un lado y seguía respetando a su maestro, porque era así la costumbre. El maestro, que eran los rabinos, que esas personas tenían que estar sometidas a Dios constantemente en la palabra.
El maestro tiene que estar de la misma forma que hoy en día hay un maestro secular y hay un médico o un abogado. Esta gente tiene que mantenerse estudiando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque salen cosas nuevas. La palabra de Dios jamás yo la he leído desde Génesis, Apocalipsis. Y aunque la leyera, hermano, siempre algo nuevo yo le voy a sacar a la palabra. Siempre algo Dios me va a revelar. Créeme, hermano, que Dios siempre va revelando algo nuevo de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios no me lo ha enseñado todo. Porque yo todavía no lo he recibido todo. Todavía me falta mucho por aprender en el camino. Todavía me falta mucho por ser un buen discípulo. Que aunque sea pastor, también soy discípulo. Estoy aprendiendo. Muchas veces, me acuerdo que un día estaba predicando y Yeshua me dijo, no, ese no es el nombre. El nombre es este. ¿Sí? Estamos aprendiendo, hermano. Estamos aprendiendo de la palabra. Y entonces a veces decimos, Señor, mira cómo está este mundo. Ahorita Mari acaba de decir que hay de un 40% por ahí o más que todavía no han escuchado la palabra de Dios. Entonces los que estamos un poquito más firmes le decimos, Señor, ven ya, llévanos, que esto se está perdiendo. Entonces si Dios lo hubiera hecho ya, ese 40% se perdería. Y en las familias de nosotros que no le sirve al Señor se perdería. ¿Por qué yo como cristiano entonces me tengo que preocupar más? Me tengo que preocupar más por mi salvación, por mantenerme en los caminos de Dios, por mantenerme y ser un buen discípulo, que donde Dios me ha sembrado yo aprenda aquí a escuchar, para luego después que hablar lo que he escuchado. Que yo donde esté, yo dé fruto, como dice la palabra, fruto de arrepentimiento. Donde Dios me ha sembrado, que yo, la vida, Jesús mismo lo dijo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Me siguen. Cada iglesia tiene un ministro. ¿Y qué tienen que ser las ovejas? Seguirlo. Yo he escuchado de mis ministros cosas que a mí me han caído fuertes y ¿sabe qué yo he hecho? Me las he tragado. Uy. Hay cosas, dígame usted mismo en la vida natural. Las cosas dulces, usted se las papea rápido. Wow, el bizcocho, el cheesecake, lo que sea. Pero cuando se está tomando algo amargo, como una medicina o lo que sea, usted lo va haciendo poquitito a poco y se germilla todo, o un limón, ¿verdad? Que no se lo chupa fácilmente, pero lo hace. Cuando tiene que hacer un estudio al otro día, que muchas cosas tiene que tomarse o dejar de comer, pero lo hace. Pues cuánto más para las cosas de Dios, lo mismo. Papá, hoy sí que la palabra está dura, pero aunque esté amarga tengo que comérmela. Porque esta carne de alguna manera tiene que aprender. Lo que es disciplina, muy poco nos gusta. Lo que es cambio en una iglesia, muy poco nos gusta. El ser humano, y más el puertorriqueño, no está sujeto a cambio. Y lo que es disciplina tampoco. Y aún en la escuela la detestaban. Nos rebelaban a veces contra los maestros. Nos rebelábamos contra nuestros padres, a veces también. Íbamos sin deseo a veces de querer entrar a los salones, pero teníamos que hacerlo para que hoy en día estuviéramos en nuestro cuarto año y tuviéramos nuestra preparación académica. Pues cuanto más en los caminos de Dios. A Jesús, donde quiera que iba, ya ustedes saben que le llamaban maestro. ¿Por qué maestro? Porque Jesús era más lo que enseñaba que lo que él predicaba, que lo que él sanaba. Siempre estaba aquí Jesús enseñando. ¿Dónde dice la palabra que enseñaba? En las sinagogas de ellos. Que sería hoy en día en los templos, junto a orillas de la playa. A veces la multitud era tan grande que decía, Pedrito, sácate la barca, que es el púlpito de hoy, que nos están apretando, y aléjala un poco de la orilla para que entonces me puedan ver y me puedan escuchar. Y viendo la multitud, Mateo 5 dice, se subió al monte, me imagino que había una piedra, una parte alta. Y cuando se subió, que lo podían ver todos los que estaban allá abajo, dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿le qué? Les enseñaba diciendo, bienaventurados los de limpios corazones, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados. Y por último dice, bienaventurados sois los que por mi causa, parecido a lo que leí ahorita, los que por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así perseguían a los profetas antes que a vosotros. Porque así perseguían a los profetas antes que a vosotros, hermano. Así que, hermano,
Aquí tengo una cosa que se encuentra en Marcos capítulo 3, del 13 al 19. Estos son criterios para poder escoger a los discípulos. Créeme, hermano, que Jesús no escogía a cualquiera. Jesús no escogía a cualquiera, eso no fue al azar. Él iba observando y mirando. Y más que era Dios también. Decía, wow, ese candidato lo necesito. Ese empresario lo necesito, porque ese me va a militar. Por eso Pedro cogía muchos cantazos, pero el Señor sabía y lo corregía también. Y créeme que Dios no tenía, como Dios me dijo ahorita, que de los 12, 3 eran los más acercados a Él, que Él los sacaba aparte. En el monte de la transfiguración, allí estaban. Como Pedro y Juan. Allí estaban. ¿Por qué? Porque siempre en el grupo alguien se va a sobresalir más. ¿Por qué? Porque siempre en la iglesia alguien va a dar la milla extra. No es tan solamente suponiendo que yo limpio el templo y hay otras cosas que le toca a otro hermano. No, eso le toca a otro hermano. No nos pasa a veces a los hermanos en las casas, ¿verdad? Eso le toca a mi hermano, no. La milla extra es que usted hizo lo suyo y aún hizo lo que el otro dejó de hacer. La milla extra es que se le mandó a que usted hiciera algo y usted lo hizo y de momento hizo otra cosa más que no se le mandó a hacer, que también era buena, y cuando usted venga, el pastor o quien sea venga y diga, wow, también hiciste eso. Y aunque no te diga nada, dice, mira, hizo lo que yo le dije y también hizo eso adicional. Cuando usted lo hace en el trabajo, los jefes también admiran esas cosas. Admiran esas cosas cuando usted da la milla extra. Y eso le va a tocar ¿para qué? Para la evaluación. De ahí depende el aumento. Todo eso ellos lo van mirando. Cualquier empleado en una fábrica quizás diga, a mí lo que me corresponde es hacer esta producción y lo demás. Yo estoy haciendo la meta que me dijeron. Ok. Pero hay otros que siempre van a dar la milla extra. Imagínese usted dar la milla extra por la causa del Señor. Dar un poquito más allá. Jesús lo hizo, por eso tiro ejemplo, le he dado. Dice la palabra que muy de noche todavía Él estaba orando. Usted sabe que para que Él escogiera los discípulos, Él tuvo que pasar toda la noche completa orando para el otro día entonces escoger a los discípulos. ¿Ah? Siendo el Dios, pero acuérdate, un cuerpo humano orando para poderlo escoger. Por eso Él no escogió a cualquiera. Y dice que en Marcos 3, del 13 al 19, que dice que Él llamó a los que Él quiso. También dice que una vez Él los llamó, ¿qué hicieron los discípulos o los que Él llamó? ¿Vinieron donde quién? Vinieron a Él. Una vez los llamó, vinieron a Él. Después dice que estableció los 12 que le hablé ahorita. Luego también, ¿cuántos había escogido? Que Él también los envió en el transcurso de su ministerio. A los 70. Les dio autoridad y poder para que lo hicieran también. ¿Qué también hizo Jesús? Los envió ¿con qué? Con un mensaje. O sea, les dio la herramienta, les dijo de qué iban a predicar, cómo lo iban a hacer, dónde iban a entrar, dónde no iban a entrar, por dónde tenían que ir, por dónde no tenían que ir, a quién iban a recibir, a quiénes no iban a recibir. Créeme, hermano, que Dios los preparó bien preparados, porque una iglesia, dice el libro de Cantar, es como un ejército en marcha. Así que las iglesias que echan hacia adelante, crecen, es una iglesia de orden, una iglesia de organización. Y el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo organizado, un pueblo de orden. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseñó lo que es orden, lo que es organización, lo que es disciplina. Créeme que si Cristo habló de lo que es disciplina, Cristo cuando Pedro se salía le metía el cantazo. Cuando Juan y Jacobo allá cerca de los samaritanos en una aldea, enseguida ellos querían coger venganza y allí el Señor les dijo, ustedes no saben ni de qué espíritu están hablando. Y se creían que eran de los escogidos, de los mejorcitos. Aún Juan, el discípulo amado, también cogió cantazo. Así que el Señor estaba ¿qué? Enseñando, disciplinando, corrigiendo y también por encima de todo, si había algo que no era de Él, también Él le llamaba la atención. Oye hermano, y ellos se fueron cuando Él le llamaba la atención.
Pedro se fue cuando él le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres escándalo delante de los demás. Él se lo dijo, hermano. En otras palabras, le dijo, diablo. ¿Ah? Y hoy en día me refiero a las iglesias, el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Por menos dejamos el evangelio, por menos dejamos la congregación, por menos, hermanos, nos quejamos. Pero no, ustedes lo que tienen que hacer es, miren lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra, lo que dijo Jesús. Jesús habló de todo esto. Aparte de todo esto, dice la palabra que los envió a predicar. Y dice que le puso, por ahí van a leer que le puso sobrenombre. Sobrenombre para nosotros es algo malo, ¿verdad que sí? Para el tiempo de Jesús no. Sobrenombre era una persona distinguida. Era una persona, ¿cómo le diría? Cuando hay esa amistad, cuando tú quieres a esa persona, wow, usted misma dice, ¿cómo tú te llamas? Ese nombre no, te puedo decir Lili, te puedo decir esto, ¿verdad? En ese cariño. Hasta eso el Señor lo hacía. Después dice también que le dio apellido, ¿qué? Paterno, para los que dicen que no creen en los padres espirituales. Le dio apellido paterno. Yo quiero que alguien me lea eso ahora. Voluntario. Marcos capítulo 3, del 13 al 19. Léelo, Marcos. ¿Lo leemos completo, del 13 al 19? Sí. Del 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. ¿Le puso sobrenombre? A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Le puso, perdonando, ahí entra que le dio apellido paterno. ¿Le puso qué apellido? Boanerges. Esto es hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que le entregó, y vinieron a casa. Después que lo llamó, mira qué lindo. Otra cosa que hacía también, los maestros una vez los llamaban y una vez sus discípulos le han entregado en sus manos, él se los llevaba a su casa. Yo no me lo puedo traer a toda mi casa, ¿verdad? Pero él se lo llevó a la casa. ¿Y por qué era costumbre que se lo llevara a la casa? Usted sabía que si se lo llevaba a la casa, él tenía que enseñarle la palabra, pero también tenía que mantenerlo. En algún momento en que los discípulos andaban con Jesús, ¿usted ha buscado que Pedro estaba pescando? No, eso fue más tarde, después que cogieron a Jesús y lo crucificaron. Está comprobado, hermano, es Biblia, es historia. Que una vez llamaba a esos discípulos y ellos dejaban, acuérdese, yo voy a dejar mi profesión. Por eso Pedro dice, nosotros lo hemos dejado todo a causa de tu nombre. En otras palabras, ¿qué? Y mira lo que le dice el Señor. El que no dejase padre, madre, esto no es abandonar la familia, sino que te está diciendo que Dios es sobre todas las cosas y que a la familia hay que enseñarle lo que Dios es primero sobre todas las cosas. El primario se le da a Dios. Por eso es que a veces nos vienen tantas cosas en nuestras vidas, y estoy aplicando mi vida también, nos vienen tantas cosas en nuestras vidas porque todavía no hemos aprendido, todavía no hemos sido disciplinados, todavía no nos dejamos corregir, todavía nuestra familia, ustedes ven que no vienen a Cristo, algo está pasando, hermano, algo está pasando, en algo le estamos fallando siempre a Dios. Todos los días siempre le vamos a estar fallando a Dios. Por eso cuando él dice todo esto y el joven rico, ellos enseguida, chocaron y cada uno pensó en lo que estaba haciendo en su trabajo. Y se preguntaron, me pregunto yo, ¿para qué ellos se empezaron a preguntar? ¿Cómo eso les chocó? ¿Y para qué hicieron la pregunta? Si es así, nadie se puede salvar.
Si así nadie se puede salvar. Si ellos no eran ricos, ¿para qué tenían que decirlo? Si ellos eran pobres. Si es así, ¿para quién se va a salvar? Lo que a mí no me choca, ¿para qué yo lo voy a tocar? Y sin embargo, el Señor le dijo, pues le voy a decir más. Están conmigo, ahora les voy a decir más todavía lo que tienen que dejar por la causa mía. Encontraron que la carga es dura, pues se la voy a poner más dura todavía. Ahora es que yo voy a saber si ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos o no. Ahora yo voy a saber si sí me van a seguir o no me van a seguir. Y entonces empieza a decirle padre, madre, hijo, aquello, lo otro. Y le dice hasta propiedad, porque habla de la tierra. Y cuando le habla de todo esto, ahora viene y le dice, pero por causa mía, si ustedes han dejado todo eso, hermano, para que vean que vale la pena ser cristiano y servir a Dios, miren lo que el Señor le dice. Ustedes van a ser recompensados. Y si leen bien, se refiere a la vieja. Ustedes van a ser recompensados 100 veces más. Los demás no es tanto. Ustedes van a ser recompensados 100 veces más. Y después vamos a hablar a lo celestial. Y después la vida eterna. Y se van a sentar sobre 12 tronos. ¿Para qué? Para gobernar. Para dirigir a 12 tribus de Israel. Eso es lo espiritual más tarde. Pero primero van a ser bendecidos 100 veces más por haber seguido ¿a quién? A Jesús. Y aparte de que iban a ser bendecidos al 100%, aparte de que iban a ser bendecidos, ya estaban siendo bendecidos porque el Señor cuando los llamó, ya ellos le estaban siguiendo. Y cada uno de ellos tenía su familia. ¿Sabe qué? Que aparte de que ellos eran sus discípulos, estos discípulos tenían familia y el maestro tenía que mantenerlos a ellos, también tenía que mantener a su familia. ¡Wow! Tenían que mantener a los discípulos que escogió y si tenían esposa o lo que sea, tenían que mantenerlos a ellos también. La palabra que le enseñaba a ellos, se la tenían que enseñar a ellos también. De todos ellos dependía quién, Jesús. ¿Por qué Jesús tenía un tesorero? ¿Para qué yo voy a tener un tesorero? Dígame. Si hay un tesorero porque yo tengo una compañía. Si hay un tesorero porque yo tengo un negocio. O sea que tenía a alguien que le administraba ¿qué? Los bienes. Que era medio pillito. Sí, que era medio pillito. ¿Ah? Y usted dirá, mira cómo Jesús, oye, que las cosas para lo que el Señor hace uno lo encuentra como extraño. Por eso él dijo, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Díganme quién va a manipular a Dios. Nadie. Él lo hace, perdón la expresión, como a él le da la gana. Él escoge a quien él quiera. Por eso llama muchos son los llamados y pocos los escogidos. El deseo de Dios es que todos seamos que buenos discípulos. El deseo de Dios es porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El deseo de Dios es que todos sean salvos a través de Él. El deseo de Dios es que el reino sea para toda la humanidad, para todo aquel que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Ese es el deseo. Para eso Cristo vino. ¿Por qué le enseñaba la palabra? Porque los que tenían que enseñarle la palabra, que eran los fariseos y las escribas, por eso Él le dice a cada uno de ellos, sí, el reino de los cielos está entre vosotros. Y usted dirá, pero si eran pillos, ellos eran tremendos, ¿por qué se lo tienen que decir a ellos? Porque también Él le dice, porque la palabra se le enseñó a ustedes, y se supone que esto que yo estoy enseñando, ustedes se lo hayan enseñado al pueblo. Y no se lo han enseñado, sino que han convalido, en otras palabras, lo que estaba escrito lo han alterado y le han añadido por encima más de 600 mandamientos más. Y lo menos que enseñaban era lo que estaba escrito. Y por eso le decía, ustedes han puesto carga sobre el pueblo, que ni ustedes mismos la pueden mover con un dedo. Y lo mismo pasa hoy en día con el pueblo cristiano. Los líderes han puesto carga sobre los miembros de las iglesias que ni siquiera ellos pueden mover. Y todo lo que ustedes ven es algo ficticio por encima. Y todo el tiempo lo que están mirando es lo que está por encima. Pecado. Pero ¿qué me dice si hoy en día fueran a buscar, y ser sincero hermano,
Si fuera a mirar a través de los ojos de Dios a cada miembro de cada iglesia, a cada creyente, hermano, ninguno va a pasar el examen. Ninguno. Ninguno sería entonces alto como dijo Pedro. Si es así, nadie se puede salvar. Ahora digo yo, si fuera así, si no fuera por el amor de Dios, ninguno nos salvaría, no. Por eso es que dice la Biblia que somos salvos por la gracia, por fe. Por fe, hermano. El mismo Señor dice, lo dice también la palabra, si el justo con dificultad se salva. ¿Verdad que no te está diciendo que es fácil? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Y díganme si es con dificultad. ¿Ah? ¿Cuántas veces tenemos que pedir perdón a Dios? ¿Cuántas veces todos los días el Espíritu nos está redarguyendo? ¿Cuántas veces nos damos cuenta que nos falta mucho por ser un buen discípulo? Usted, mira hermano, le estoy tocando esto por encimita, pero ser discípulo de Dios, ser discípulo, llevar la palabra. El discípulo es el que aprende. El que aprende. Usted sabe todo lo que tenía que ser un discípulo, todo. Es algo fuerte. No se crea. Entonces criticamos a algunos de estos que tuvieron a Jesucristo, pero cuando uno se mete a la historia, lo que tenía que ser un discípulo era algo fuerte. Pero mira, lo hacían con amor. ¿Saben por qué? Porque cuando el maestro salía a la calle, por más fuerte que fuera el maestro, los discípulos se sentían orgullosos de ir detrás de él. Cuando venían los niños, no lo toquen, ¿verdad? Que hacían esto. Y eran como guardaespaldas. Y todo el tiempo estaban cuidando al maestro. No, déjenlo quieto, no lo toquen, no le diga eso. Matarlo hasta cuando van a coger a Jesús para llevarlo a la cruz. Pero nunca había sacado la espada y él que estaba loco por sacarla. Él le dijo, déjame cortarle por lo menos una orejita, una nariz, no sé, un dedito, pero algo yo tengo que hacer. Estaba loco por sacar la espada. Estaba crudito, hermano. Como el hermano aquel que una vez fue a visitar con el pastor a tal sitio y le faltó respeto al pastor y de momento le dijo, hermano, el pastor, mira, pastor, vamos a aprovechar, aprovecheme que todavía estoy frito y todavía le puedo cortar por lo menos que sea algo, porque andaba con una cuchilla encima. Y el pastor tuvo que reprenderle, le dijo, sí, te reprendo, a ti te falta todavía otro. Y después otro pastor más, que este fue el pastor mío también. Y una vez un hermano se le acercó y le dijo, porque había pasado algo, y dijo, hermano fulano, ¿usted sabe cómo se le puede dar a una persona con un sable sin cortarlo? Mira, se pone el sable así de este lado, virado, y le puede dar un cartazo y no lo corta. El pastor se le queda mirando y lo reprende. Así mismo pasamos los discípulos con Jesús, los estaba corrigiendo todo el tiempo. Pues el pastor en la iglesia tiene que estar corrigiendo todo el tiempo, porque yo soy corregido de parte de Dios. ¿Ah? Y ustedes cuando ven algo, pues mira, se acercan, pastor, veo esto, otro. ¿Por qué? Porque somos que una familia. La iglesia somos una familia, hermano. Ayer compartimos un grupito, ¿verdad? Que si no hubiera sido todo, pero algún día estaremos todos. Un grupito. Compartimos. Jesús los sacaba a los discípulos. En un momento dado dice la palabra que los cogió a todos y les dijo, vamos a un lugar aparte. ¿Ah? Esos momentos hacen falta. Lugares aparte para compartir entre la familia. Y si usted quiere invitar a la familia también. Y que si el enemigo va a tratar de poner que haya algo o una pelea o un chisme, lo que sea, así lo va a hacer porque se están uniendo, están compartiendo. ¿Qué mejor oportunidad que esa para el diablo hacer delante de él? ¿Qué mejor que esa? O cuando la iglesia está bien unida y las almas se están convirtiendo. ¿Usted cree que esto le gusta al enemigo? No. Cuando se está hablando de amor, de paz, de unidad, esto no le gusta. Cuando se está hablando de guerra espiritual, esto no le gusta. Estamos destronando al enemigo. Entonces por eso le dice, hermano, vamos a unirnos más. Fíjate que en un momento dado Jesús tuvo esta lucha espiritual, hermano. Esto es Biblia. Cuando envió a los discípulos que estaban por allá, Jesús les dio autoridad y poder. ¿Y ellos qué hicieron? El maestro habló y nosotros ¿qué? Obedecemos.
El maestro dijo cómo lo iban a hacer y nosotros lo vamos a hacer. El maestro dijo dónde teníamos que entrar y nosotros lo vamos a hacer. El maestro dijo qué tenemos que hacer cuando no nos reciban y lo vamos a hacer. El maestro dijo de qué manera vamos a expulsar a los demonios y lo vamos a hacer. El maestro dijo que esto era así, 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 así. Oye, hermano, y así, 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 sin añadir y quitar, lo hicieron cada uno de ellos. Y se fueron todos juntos en obediencia hacia quién, en obediencia al maestro. Y de acuerdo a las instrucciones que le dio. Y cuando fueron allá, como lo hicieron de acuerdo a las instrucciones que le dio, lo mismo nosotros cuando las recibimos de parte de Dios, créeme hermano que eso no va a fallar porque es de Dios. Eso no va a fallar. Y fueron con esa autoridad. Y luego cuando regresaron, el Señor tenía una lucha con el enemigo. La palabra lo dice. El enemigo estaba luchando acá. ¿Por qué? Porque ellos se estaban metiendo en el terreno del enemigo allá. ¿Y estaba qué? Estaban echando fuera demonios. Eso el diablo. Estaban que sanando a los enfermos. Estaban libertando. Y vinieron ellos con gozo y alegría y Señor, y cada uno por el camino contento y alegre, porque qué bueno uno gozarse en los caminos de Dios. Qué bueno cuando uno ve los milagros. Yo me gozo, me deleito cuando veo a Dios y veo al hermano de esta manera y de esta gozoso. O aquel mismo se cayó, no sé qué. O aquel empezó a vomitar lo que sea y Dios libertando y sanando. Hermano, ¿verdad que nos gozamos? Porque ese es en el campo espiritual. Y dice que vinieron así, se le acercaron al Señor. Señor, mira, como tú lo dijiste, así fue. En tus manos. Y cuando ellos terminaron de decir todo lo que habían hecho, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Acuérdense siempre que en el nombre de Jesús. Y como todos lo hicieron en el nombre de Jesús y fueron obedientes, acá el Señor les tenía una bien preparada. Por eso es que ellos tuvieron victoria, porque acá estaba Jesús peleando con el diablo. ¿Y sabes qué, Pedro? Siempre era Pedro, pero a él se le dio después, cuando Jesús no estaba, el día de Pentecostés, bichojos de burlones y criticones, tratando de romper de que la iglesia no se formara. Aquel mismo Pedro, escúcheme hermano, el carácter que tú tienes, Dios lo va a utilizar para Dios glorificarse. Dios no te lo va a quitar. Ese mismo coraje, como le pasó a Pablo también, con autoridad te reprendo, diablo. Y eso no es así. Aunque te señalen, te va a dejar con eso porque lo va a utilizar para su obra. Porque al Señor también le gusta a los bravitos. Y entonces se levantó Pedro aquel día y ustedes saben que predicó. Y a cada uno con autoridad que lo podían matar. Ustedes lo crucificaron, no le tapó nada. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a llorar. Es verdad. ¿Y qué tenemos que hacer para ser salvos? Él le dijo, tienen que ser convertidos y arrepentidos. Y cada uno de ellos lo hicieron. 3,000. ¡Wow! Diablo, 3,000 te arrebaté. Por eso era que trataste de qué? De romper, de que la iglesia no se formara. Y luego predicó, wow, esto me gustó, pero el enemigo siguió maquinando. Y otro mensaje más, el mismo Pedro, hermano, el que le negó, dime, Jesús lo rechazó. No importa lo que usted pueda acontecer en su vida, lo más importante de todo es que usted pida perdón, que usted se arrepienta. Acuérdate cuando Pedro lo negó, Pedro después se fue a llorar a una esquina, ¿verdad? Que no siguió negándolo, sino que se fue a llorar. He negado al maestro, al que yo dije que no le iba a dar la espalda, al que yo dije que iba a estar con él hasta el fin del mundo. ¿Sabe cuántas personas me han dicho a mí que iban a estar conmigo hasta el fin? Personas que me han dicho, pastor, usted me va a enterrar a mí. Ellos por poco me enterran a mí. Era no más que Dios lo quitó antes. Sí, con esa unción y esa autoridad. Uy, he llegado al lugar perfecto. ¿Qué no me dije? Y yo, wow, Señor, que así sean todos. Y después me estaban metiendo la espada por todos lados. Pero, bienaventurado al que viene el pastorado del evangelio. Jesús lo dijo, son bienaventurados que por mi causa os vituperios persigan. Gloria a Dios, porque vuestro galardón va a ser grande en los cielos. Y aparte de eso, dice la Biblia que vamos a heredar 100 veces más aquí en la tierra. Porque esto es para los creyentes también, no es para los discípulos nada más, hermano. Por eso es que el enemigo le da fuerte
a los discípulos, al discipulado, a los hijos de Dios, y no quiere que reciban la palabra, porque Él sabe la bendición que viene para nuestras vidas. Usted sabe lo que es bendecido 100 veces más por haber dejado. Es fácil, hermano. Dejar lo que yo tenía, la vaquita que me daba leche, por seguir el camino de Jesús. Gente que han dejado profesiones, gente que después que han terminado de estudiar, Dios lo ha llamado al pastorado. Hasta la familia se ha mirado en contra. Después que tú has cogido un pastorado, ahora tú me vienes a decir que va a ser pastor. Ahora tú me vienes a decir que va a un viaje misionero. Y eso lo hace el Señor. Con Pablo lo tuvo que hacer. ¿Ya? Era el lindo de la ley. La hermosura de la ley le llamaban a Pablo. Y cuando Dios lo cogió y lo torció, y chocó con él, y lo dejó ciego por 3 días, entonces allá se le revela al profeta: vete que tengo a Pablito, a Saulo, en tal sitio, en tal calle. Le dijo: Señor, ¿cómo va a ser? Ese hombre me va a matar si lo está matando a todos. Le dijo: no, ahora soy yo el que lo estoy matando a él. A cuchillo de palo. Soy yo. Por eso él tuvo que decir cuando yo cayó al piso: Señor, ¿qué tú quieres? Hágalo usted lo mismo. Esa es la expresión que Dios quiere recibir de cada creyente. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué me falta todavía que yo no he hecho? No es dejar la iglesia y dejar al Señor. Es qué yo tengo que hacer. ¿Qué más? Y si está haciendo, ¿qué más yo debo hacer? Sí, mírate, ya terminé esto. ¿Qué más yo debo hacer? ¡Wow! Está dando la milla extra. No lo está haciendo para Dios, lo está haciendo para Dios. Y eso Dios lo recompensa. Eso Dios lo recompensa. Y fue el profeta allá y le oró, se le cayeron las escamas de los ojos. Y ustedes saben cómo Dios cogió a Pablo y lo transformó. Y acuérdense, Pablo había estudiado y sabía. ¿Y saben qué? Se fue a Arabia a estudiar de nuevo. Un profesional en la ley. Y el Señor le dijo: ahora le voy a enseñar yo. Antes eran los hombres Gamaliel allá en la tierra, ahora le voy a enseñar yo. Y cuando él aprendió que el Señor lo pasó por el cedazo, entonces viene Pablo a enseñar la palabra a las iglesias en sus viajes misioneros. Dice la palabra que entonces cuántas cosas tuvo que dejar. Por eso él dice: y estando yo en escasez, en hambre, en aflicción, en esto, en lo otro, me han dejado por muerto, me han apedreado, que si 3 veces, que sea cuchillo, que sea aquello, que sea lo otro. Hermano, lo dejaron por muerto unas cuantas ocasiones por causa del evangelio. Y él dijo: y todo esto por causa del evangelio. Por causa del evangelio. Y también en otra ocasión dijo: yo creí que sabía, pero lo que sabía, cuando aprendí esto que vino del cielo, la revelación que vino del cielo, que esa es la que nos importa, pero tiene que ver con la palabra de Dios. Porque todo lo que viene de Dios tiene que ver con la palabra de Dios. Dios no altera lo que está ahí escrito. Entonces, cuando Dios le reveló que le dio esos misterios que vienen de parte de Dios de arriba, empieza Pablo a decir: ahora entiendo lo que yo sabía. Y ahora entiendo que yo tengo que poner por estiércol lo que yo sabía y enseñar la sabiduría que viene de arriba, la que viene de lo alto. Esta es la sabiduría que Dios le daba a estos maestros cogidos por Dios, que también eran profetas, que eran bien admirados por el pueblo, bien respetuosos. Y por eso cuando los discípulos iban detrás de ellos, como les decía ahorita, todos ellos, si admiraban al maestro, aquí también admiraban a los discípulos. Si admiraban al maestro, admiraban a los discípulos. Y todos ellos bien orgullosos con su maestro, para donde quiera que iban. Bien orgullosos, hermano. Lo mismo, yo me he sentido orgulloso cuando he tenido mis pastores. Gracias. Cuando tenía mis pastores, cuando yo no era pastor. Y ahora, tengo el pastor Josué, porque uno tiene que seguir aprendiendo. Yo no puedo decirle ahora que lo sé todo. Yo tengo que seguir aprendiendo. Que si él es un hombre perfecto, no. Puede tener su imperfección también. Pero yo sé que se está metiendo en la palabra, que está enseñando la palabra de Dios.
Y si hay algo bueno para recibir de Mari, ¿por qué no lo voy a hacer recibir? Si hay algo bueno para recibir de Núñez, ¿por qué no lo voy a recibir?